Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Social Investor. Soy María Gómez Silva. Hoy es el primer capítulo que grabamos en el año nuevo y como tal toca hacer un repaso por las tendencias que marcarán el 2023 en el campo de la inversión socialmente responsable. Hablamos de regulación, de inversión, hablamos de estrategias. Para ello está con nosotros en el estudio Sebastián Senegas, que es responsable de Edmond de Rothschild AM en España, Portugal y Latinoamérica. Sebastián es un conocido de esta casa, puesto que ha pasado ya por estos micrófonos y por los eventos de la casa. Hola Sebastián, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a vosotros. Pues si te parece empezamos con la regulación. ¿Qué novedades nos va a traer este 2023 en el campo de la regulación? Ha habido quejas, ¿no?, de que la regulación en función de las diferentes geografías es diferente. ¿Crees que este nuevo año va a traer una homogeneización? Bueno, no sé si este nuevo año, porque creo que queda todavía bastante camino, pero desde luego vamos en el buen camino. La tendencia es buena hacia la homogeneización. En Europa, desde luego, vamos hacia ahí y todavía hay diferencias pequeñas. Es verdad que cada regulador todavía es su mundo, pero bueno, en Europa más o menos estamos en buen camino. Es verdad que de cara a otros países, otras zonas geográficas, todavía hay bastante diferencias, ¿no? Pero bueno, que este año yo creo que vamos a ir poco a poco a menos confusión, vamos a ir poco a poco a más claridad, más transparencia. De hecho, hemos visto a final de año bastante cambios en las gestoras y bueno, creo que lo comentaremos después. Y lo que está ya trayendo este año la regulación desde el 1 de enero es los nuevos, ¿no?, documentos para inversores, ¿no?, los famosos kits, que ya tienen que incluir bastante cosas nuevas en cuanto a todo el tema ESG, por lo cual yo creo que vamos en buen camino en todos casos y la regulación poco a poco se está adaptando yo creo que también al deseo de los inversores de que haya más transparencia. O sea que este kit lo que va a hacer es más transparencia en ESG. Sí, más transparencia, sí, más, bueno, entre otras cosas, pero sí que hemos tenido que meter cosas nuevas en cuanto a ESG. Bueno, cosas muy obvias y tampoco te creas que sea una revolución, pero cosas que son, que de hecho ha sido bastante trabajo a final de año y cosas que, bueno, escenarios distintos y, en fin, cuidar también de las palabras, de lo que podemos poner, lo que podemos decir, lo que no podemos decir. Y luego el tema, efectivamente, que también se ha cambiado bastante a final de año entre artículos 9 y 8. Eso lo vamos a comentar más adelante si quieres, pero estamos en el buen camino para que el inversor final tenga toda la información disponible y toda la información la más transparente posible para él mismo darse cuenta si la inversión que hace es de impacto o no, cumple con criterios ESG y cuáles son. Vamos hacia el buen camino. Precisamente lo has mencionado, ¿no?, de los artículos 9 y 8. Al final de año hubo mucho revuelo con este tema, hubo una cascada de rebajas. ¿Crees que este tema va a seguir teniendo cola este año? Sí, sin lugar a duda. Ya ha tenido bastante. Muchas de las gestoras hemos tenido que básicamente ser conservadores, porque lo estaba hablando ayer, nosotros, por ejemplo, que sí que hemos pasado fondos de artículo 9 a artículo 8, porque de repente el regulador nos dice que el 100% de la cartera, 100%, tiene que cumplir con, bueno, criterios ESG, los vamos a llamar así. Y nosotros, por ejemplo, hay fondos que teníamos el 88%. Ya. Estábamos a 4 títulos de cumplir, pero de momento hemos preferido ser más conservadores y yo creo que ha sido el caso de la inmensa mayoría de las gestoras, por lo cual yo eso lo veo de manera positiva. Significa que el regulador de alguna manera nos ha obligado a todos, ¿no?, un poco a ser más transparente y eso es mejor, pero simplemente antes éramos tan transparentes, pero de cara a lo que nos pedía el regulador. Ahora te pide una cosa nueva y en nuestro caso hemos querido ser transparentes y conservadores y yo creo que es el caso de la mayoría de las gestoras. ¿Y no crees que esto a lo mejor a la gente no le llega, ¿no?, el detalle, ¿no?, de que es que el regulador ha especificado más los criterios y que por eso ha habido que rebajar, ¿no?, que la gente se puede quedar un poco en la superficie y decir, ¿cómo? ¿Me han rebajado el fondo? Que me estaban vendiendo algo que no, ¿no? Sí, puede ser, pero es verdad que es un cambio de regulación. El cambio de regulación no llega al inversor final, el detalle no llega, desde luego. Bueno, eso es un tema, pero bueno, es así y siempre ha sido así. Los reguladores cambian, hemos visto estos últimos años que MiFID, que PRIIPs, que tal, hemos visto muchos cambios
cambiar el regulador, tenemos que cambiar nosotros el criterio. Yo creo que lo positivo de verdad es que las gestoras han decidido pues ser conservadoras, casi todas, y no engañar al inversor final y pues si un fondo, por lo que sea, o teníamos duda de que podía ser artículo 9, pasarlo a artículo 8. Eso es positivo, yo creo. O sea, este movimiento es muy positivo. Y hablando un poquito de inversiones, el año pasado la inversión socialmente responsable también por el tipo de temáticas en el que está invertido, ¿no? Que no tienen petroleras, etcétera, que lo hicieron muy bien el año pasado, etcétera, se quedó un poquito por debajo del mercado. ¿Crees que esto va a volver a suceder este año? ¿Qué perspectivas tenéis? Bueno, aquí varios comentarios. Primero, yo creo que poco a poco, o sea, y más que poco a poco, va a ser un movimiento masivo. Dentro de los próximos años ya no hablaremos de gestión ASG contra gestión no ASG, porque será lo mismo. O sea, el 95, no sé qué % del mercado de los fondos será ASG de una manera u otra. Por lo cual, creo que todavía podemos comentar estas cosas, pero dentro de un par de años ya no las comentaremos. ¿Qué ha pasado el año pasado? Efectivamente, lógicamente, las inversiones que sean de impactos, que sean ASG, que la llamas como quieras, pero que cumplen ciertos criterios de ASG, pues no pueden invertir en el sector energético, bueno, a no ser que sea renovable, pero el sector energético fósil. Y evidentemente el año pasado casi lo único que ha funcionado ha sido este sector, casi lo único, un par de cosas más, pero por lo cual eso explica en gran medida, ¿no?, lo que ha pasado con la gestión ASG. De todos modos, otro comentario, yo creo que cualquier inversión, si hablamos de alguna manera de una inversión temática, para decirlo de alguna manera, y repito, en 2 años ya el discurso tendrá que cambiar porque ya todo será ASG. Pero la inversión temática, cualquier inversión temática, cualquier estilo de inversión tiene sus ciclos, entonces no hay que ver un año en todos casos porque lo haya hecho mal o lo ha hecho peor. Hay que ver a largo plazo lo que hace, y a largo plazo está claro que la inversión ASG en el pasado lo ha hecho mejor y en el futuro lo va a hacer mejor porque va a haber flujos solo en este tipo de empresas. Las empresas que no cumplen, no va a haber. 2022 ha sido un año muy especial, como todo el mundo sabe, por la guerra en Ucrania, por lo que ha pasado con la crisis energética, y que algunos países han tenido incluso que incrementar su peso en energía fósil, como el caso de Alemania y de países de Europa del Norte. Ha sido un año muy especial. Yo creo que sacar conclusiones de un año como el 2022 es ¿Y el 2023? 2023 nosotros pensamos que se va a estabilizar bastante todo. El precio, bueno, también el precio de materias primas, algunas materias primas, incluso después de haber subido, han caído en 2022, pero bueno, las materias primas de la energía fósil no ha bajado mucho, en estos casos se ha mantenido a niveles bastante altos. Creemos que este año se va a normalizar y que otra vez la gestión ASG lo va a hacer seguramente mejor. Pero aunque lo hiciera, por las circunstancias que conocemos de la crisis energética, aunque lo hiciera peor, no por eso significa que lo va a hacer, que son ciclos, que lo va a hacer peor eternamente. Bueno, no hay que estar demasiado preocupado si un estilo lo hace un poco peor durante 2 años. Tampoco es un drama. El año pasado, este año creemos que se va a revertir esta situación porque se va a normalizar la crisis energética y ya vamos a tener mercados más normales, que esperemos, desde luego al principio de año, de momento nos dará razón, así lo apunta. Pero y un año más normal con clases de activos que se van a recuperar, y entonces ya la gestión ASG lo va a ser mejor. También es un tema de flujo. Repito, el flujo es súper importante. Va a haber muchos flujos hacia empresas ASG y mucho menos, cada vez menos, hacia empresas no ASG. 2022 aparte, que ha sido una especial. Y ahora, profundizando un poco más en este tema, ¿qué temáticas dentro de la ASG lo pueden hacer mejor? ¿Renovables? No sé. Es que son muchos temas, muchas temáticas más bien. De hecho, hablamos casi siempre de la E en inglés o de la A, medio ambiente en español, pero hay muchas otras temáticas en la S, que también no hay que olvidar, y eso está claro que no tiene nada que ver con la crisis energética en principio. Entonces, nosotros creemos, por ejemplo, en la S, y quiero insistir mucho porque no se habla mucho. O sea, te puede hablar de la A mucho tiempo y efectivamente renovables seguramente otra vez van a
van a ir fuerte, y muchos temas que tienen que ver con el cambio climático, pero la S, la letra S, que es social, creemos nosotros en una temática del capital humano. Básicamente creemos que, primero, y eso está probado académicamente con muchos estudios, las empresas donde los empleados son mejor tratados, de alguna manera son empresas más rentables, más que lo hacen mejor. Lógico, ¿no? No sé si, espero que sea tu caso, pero si es mi caso, voy encantado a la oficina y voy encantado a trabajar con mis colegas, mis jefes y la gente del grupo, pues rindes más, ¿no? Sí. Y luego, y el segundo tema es que hay muchísimo negocio en el capital humano, que se llama capital humano, por ejemplo, la educación, la formación, que sea online o presencial, pero este tipo de cosas. Y hay mucho negocio porque estamos en un mundo muy, muy cambiante, un mundo cada vez más conectado con el teletrabajo, etc., donde necesitamos que la gente esté bien formada, bien educada, y es muy importante para países para que tengan un crecimiento económico y también para las empresas, por supuesto, por lo cual hay un negocio muy interesante ahí. Y creemos que las empresas que tienen bastante parte de su negocio en la temática del capital humano, repito, educación, formación, lo que sea, pues son empresas que seguramente también lo van a hacer bien. Por lo cual, te diría que la A, desde luego, creemos que va a volver con fuerza este año con energía renovable y otros, pero la S, capital humano, creemos que es una buena temática. Lo quería insistir porque seguramente tienes a mucha gente que te habla de la A siempre y me parece bien, pero bueno, para un poco comentar cosas un poco distintas. Sí, o sea que la S va a ser este año, ¿no? El 2023, por fin el año de la S, ¿no? Después de tantos años del medio ambiente. Bueno, creo que va a ser de las dos, pero desde luego no exclusivamente. No exclusivamente, y la S va a ser importante. También he leído que 2023 va a ser el año en el que se va a disparar el activismo inversor. Las propuestas de los inversores, ¿no? Como que se van a refinar respecto, ¿no? a que hay un aprendizaje ahí. ¿Estás de acuerdo? Sí, hay un aprendizaje porque nosotros sí que somos bastante activos en este campo, pero es verdad que hay reglas un poco... Y eso sí depende de los países y depende incluso casi de las empresas. Bueno, hay algunas reglas que no facilitan siempre el hecho de que, bueno, nos escuchen, ¿no? Y que tenemos que juntar a muchos accionistas y que tenemos que, hacer ciertas cosas que a veces no son fáciles de hacer para el activismo, para así decirlo, ¿no? Para que el engagement, ¿no? Como se dice en inglés, para que nos escuchen cuando hacemos propuestas de cara al medio ambiente o de cara a la letra S. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Bueno, nosotros muchas veces nos tenemos que juntar con otros accionistas, enviamos cartas, o en las juntas de accionistas, ¿no? Ahí participamos, por supuesto, y escribimos a empresas muy grandes porque somos accionistas y intentamos representar en un porcentaje máximo posible de accionistas para intentar hacer cambiar las cosas. A veces nos contestan y a veces no nos toman en cuenta, a veces menos, y hemos tenido casos. Te digo porque a veces hay que juntar bastante accionistas, el trámite, el procedimiento no es tan fácil, pero nosotros lo que creemos en general, obviamente hay que participar de todas las juntas de accionistas, hay que ir a ver a las compañías lo máximo posible, máximas veces posible, hablar directamente con la gente encargada de la transición energética o de lo que sea en estas empresas, hacer reuniones específicas dedicadas, sobre todo no hacer reuniones donde vas a hablar de distintos temas, eso es muy importante, hacer reuniones 100% dedicadas al tema. ESG, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, eso y juntar fuerzas es lo que hacemos también. ¿Me puedes decir algún ejemplo de alguna compañía en la que le hayáis hecho una petición o...? Yo creo que sí, seguramente. Tengo en mente, por ejemplo, Total Energy, que sí le hemos hecho. Para darte un ejemplo muy grande, porque luego hay empresas más pequeñas y Total Energy, no me acuerdo exactamente qué fue el tema que se trató en aquel momento, pero sé que nos escucharon y hubo una discusión ahí interesante y productiva. Entonces, empresas tan grandes como Total
Desde luego. Obviamente el engagement es importante y tenemos que pensar que puede tener efecto. Pues precisamente hay un informe de MSCI que dice que con esto de la guerra de Ucrania, ¿no?, que ha habido como cierta mayor comprensión por parte de los inversores hacia tener objetivos más laxos en el tema de la ESG, ¿no?, en el tema de transición energética. ¿Crees que esta tendencia negativa provocada un poco por la guerra de Ucrania va a continuar o que se va a volver un poco a ser más exigentes con las compañías en este campo? 2022 ha sido el año más caluroso de la historia de la humanidad y los 8 últimos años han sido los 8 más calurosos de la historia de la humanidad. Que nos lo digan los que vivimos en Madrid. Por eso. Ahora, claro, porque con la guerra de Ucrania y... ¿qué te voy a decir? Con un invierno menos frío, pues a lo mejor hasta nos viene bien, entonces nos olvidamos un poco de esto, pero si hace 22 grados en Barcelona en Navidades, no sé cuánto va a ser en verano y en Madrid, desde luego vamos a tener un problema también. Yo creo que rápidamente, te decía a modo de un poco de broma, pero rápidamente el tema va a volver con fuerza y este laxismo que hemos tenido que tener por la fuerza y por las circunstancias y no nos quedaba otra, va a cambiar. Entonces, de todos modos, si tú ves un poco lo que los gobiernos han decidido hacer, es verdad que algunos han tenido, por las circunstancias, que ir a energía pues peor a nivel del medio ambiente, al carbón, por ejemplo, que obviamente es la peor que puede. Pero aún así, todos los proyectos a largo plazo, claro, ahí hablamos del corto plazo, pero a medio o largo plazo, todos los proyectos de energía renovable o de transición energética, pues también han ido acelerándose, han ido con más fuerza. Y eso lo vamos a ver a lo mejor un poco más tarde, a lo mejor todavía este año tenemos que convivir, digamos, con una situación un poco peor al nivel del medio ambiente, pero creemos firmemente, yo creo particularmente firmemente, que si a partir de al menos 2024 o cuando acabe esta guerra también, ya veremos, pero que todas estas decisiones a medio o largo plazo que se han ido tomando, pues tendrán sus efectos. No creo que vayamos a convivir mucho tiempo con este laxismo, sinceramente, aunque tengo mis dudas con el lugar de la próxima COP, que si no me equivoco será, no me acuerdo si es uno de los países ahí, si es Qatar o justo sí. He visto que el presidente va a ser, o como se llame, va a ser el presidente de una petrolera de ahí, por lo cual, bueno, hasta la próxima COP. A lo mejor podemos tener alguna duda, pero bueno, que tendremos por la fuerza, tendremos que cambiar, por lo cual hay... Pero es verdad que la última COP ha sido decepcionante, eso sí. Ya. Eso. Pero precisamente en relación con esto, yo tengo la sensación de que 2023, no sé si 2023... Sí, 2023 o 2024 tiene que ser ya de la rendición de cuentas, ¿no? Las compañías, los países, ¿no?, han hecho unos objetivos, se han hecho unos compromisos, pero ahora tienen que empezar, ¿no?, a arrojar esos resultados y ver cómo se miden. Sí, yo creo que a nivel de empresas, corporativo, cada vez tenemos más herramientas para medir la huella de carbono, para medir el impacto de nuestras inversiones, ¿no? En cuanto a gestión, por ejemplo, está claro que cada vez hay más fondos que pueden que miden su huella de carbono y todos los objetivos de desarrollo de la ONU, ¿no?, que son bastante, casi 20, donde tenemos un impacto y donde mejoramos las cosas. Eso ya cada vez más gestoras, cada vez, si hablamos de nuestro mundo, y cada vez más fondos, pueden medir y miden el impacto que tienen. Al nivel de empresa es lo mismo, cada vez medimos más. Es verdad que todavía hay bastante mejoras, ¿no? Se puede mejorar bastante, pero ahí estoy de acuerdo contigo. Cada vez va a ser más fácil pedir cuentas, porque cada vez es más fácil medirlo. Al nivel de empresas y al nivel de gestión también. Luego hay que ver los gobiernos, porque eso ya es otro tema. ¿Y cuáles son las asignaturas pendientes, ¿no?, para este año? He leído bastantes sitios y también me han comentado que los datos, ¿no?, la homogenización de los datos, las fuentes de datos es una de las asignaturas pendientes. ¿Qué crees tú que es este año que hay que acometer? Eso estoy de acuerdo, porque
hay criterios cualitativos y hasta cuantitativos que a veces son bastante confusos. Si hablamos de lo que nos piden nuestros reguladores, ¿no? Lo que nos piden nuestros reguladores, hay datos fáciles y otros te digo que son bastante confusos en cuanto a qué debemos poner, cómo se cuantifican, por lo cual esta homogeneización de datos, que sean cualitativos o cuantitativos, repito, es una asignatura pendiente que creemos que son conscientes los reguladores de esto y estamos trabajando todas las gestoras con ellos justamente para un poco esclarecer el tema, por lo cual es una asignatura pendiente, desde luego. Para que haya más transparencia, lo mismo, para que si un fondo cumple con 3 criterios, estos 3 criterios sepamos y sobre todo el inversor final sepa exactamente a qué atenerse. De momento es un poco... No todo está claro, también te lo digo, y por eso decisión de la gestora, para volver al primer tema, de pasar al artículo 9 a 8, también se debe a esto, porque hay cosas que todavía no estamos seguros, y las cosas como son, si las cumplimos o no, o si cumplimos exactamente al 100% con lo que se nos pide o no. Ya. Ya hay muchísimas discusiones, eso también la gente lo tiene que saber, muchísimas reuniones y discusiones con reguladores y demás, y en cuanto a nuestro mundo de las gestoras, y poco a poco va a ir a mejor. Si será el 2023, ya no lo sé, pero vamos a mejor desde luego. Uh-huh. Y por último, un deseo. ¿Qué le pides al 2023 en el campo de la ESG? ¿Unos mercados alcistas? Los mercados alcistas, desde luego, pero eso, ¿quién no lo va a pedir, no? No, lo que a mí me gustaría efectivamente es que cada vez fuera menos el famoso greenwashing, ¿vale? Que un inversor, si quiere invertir en ESG, sepa que realmente el fondo, la gestora, las inversiones que se hacen son ESG, de impacto o no, que esos son 2 niveles distintos, pero que haya más transparencia en cuanto a esto. Creo que vamos a mejor, pero yo pido que desaparezca el greenwashing, si puede ser. Eso sería ya... Es mucho pedir, ¿eh? Pero bueno, la carta a los Reyes Magos. Carta a los Reyes Magos. Pues muchísimas gracias, Sebastián, por habernos acompañado este rato. Gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y por seguir los contenidos de Social Investor en el canal de finanzas.com en YouTube.